Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título El mejor lugar. Diga conmigo, el mejor lugar. Una vez más, el mejor lugar. Ahora con convicción, el mejor lugar. Le hago una pregunta. ¿Cuál sería para usted el mejor lugar en el que en este momento pudiera estar? Claro, además de la iglesia, además de estar aquí. Pero si usted pudiera estar en algún lugar, ¿cuál sería para usted el mejor lugar en este momento? ¿Estar en la playa? ¿En el balcón de un hotel calidad 5 diamantes? ¿En medio de un bosque? ¿En una cabaña? ¿En su oficina? ¿Cuál podría ser para usted el mejor lugar? Ahora, surge una pregunta. ¿Qué necesitaría usted para estar ahí? ¿Sí se da cuenta de que lo que aspiramos siempre implica con ello un costo o un sacrificio? ¿Un esfuerzo? Bien, vivimos en una sociedad en la que los sentidos, las emociones y las decisiones de cada persona se enfocan en aquello que despierta en nuestro corazón interés. Lo cierto es que muchas veces aquello que despierta en nosotros interés nos aleja del mejor lugar donde podríamos estar. Y el mejor lugar donde podríamos estar es dentro de la voluntad de Dios. Cuando hablamos del mejor lugar, no apunto a un lugar geográfico, aunque nuestra mente inmediatamente lo relaciona con un lugar geográfico. El mejor lugar no tiene que ver con una posición dentro del mapa, tiene que ver con mi posición delante de Dios. Podría estar en la oficina, podría estar dentro de un edificio, podría estar en la playa, podría estar en el bosque, pero si no tengo a Cristo y si no tengo paz para con Él, no puedo disfrutar plenamente lo que estoy experimentando, lo que estoy viviendo. Así que el mejor lugar para cada ser humano no tiene que ver con una posición geográfica, ni con una marca en el mapa. Tiene que ver con mi posición respecto de Dios. El mejor lugar para usted es estar dentro de la voluntad de Dios. La pregunta obligada sería, ¿y estamos ahí? Lo vamos a descubrir hoy. ¿Cómo saber que estoy dentro de la voluntad de Dios? Porque a veces pareciera como que esto es un tanto difícil de entender. Hoy día pareciera que aún dentro del ambiente cristiano, el estar dentro de la voluntad de Dios no es algo sencillo de identificar. ¿Por qué? Porque lamentablemente la religión coloca delante de nosotros muchos velos que nos impiden ver con claridad el corazón de Dios. El apóstol Pablo dice que esos velos son quitados en Cristo. Pero ese es un problema, porque estar en Cristo no es lo mismo que estar en una religión. Yo puedo autonombrarme cristiano evangélico y añadirle el apellido de protestante, cristiano evangélico protestante, renovado de la corriente luterana, como usted quiera llamarle. Pero la realidad es que si no tenemos una relación con Cristo, no tenemos nada. El punto aquí es que podamos hoy evaluar en qué posición me encuentro respecto de la voluntad de Dios. ¿Estoy dentro o estoy fuera de la voluntad de Dios? Cuando hay velos en el corazón, no nos es fácil ver con claridad la voluntad del Señor.
A medida que más te acercas a Cristo, esos velos son quitados y comienzas a ver con mayor claridad, no los errores de los demás, tus faltas personales, tus carencias personales. El problema con la presente generación, amados hermanos, es que todos los que practicamos una religión, cualquiera que sea, nos sentimos con la autoridad moral y espiritual para poder evaluar la vida de aquellos que nos rodean. Y tal y como lo expresó el Evangelio, ponemos nuestra atención en la paja que está en el ojo de nuestro hermano, pero no reparamos en la viga que tenemos en el nuestro. Y lamentablemente vivimos con un espíritu de autosuficiencia y autojustificación que pareciera que nos da la facultad de determinar quién sí y quién no está dentro de la voluntad de Dios. Pero la pregunta no es si la persona que está a mi lado, la persona que está adelante o la persona que está detrás mío está dentro de la voluntad de Dios. La pregunta es si yo estoy dentro de la voluntad de Dios o no. Y eso es lo que debería ocuparnos nuestra vida. Descubrir si estamos realmente dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos la voluntad de Dios con nuestros deseos. Y entonces justificamos nuestros deseos, matizándolos de espiritualidad y diciendo que el lugar donde me encuentro es la voluntad de Dios para mí, cuando en realidad solo es una justificación de aquello que mi corazón desea. Vea lo que dice la Escritura. Vamos por favor a Romanos capítulo 12, verso 2. Cuando lo tenga, glorifica al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor así, Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Lea conmigo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Nota usted que jamás la Escritura dice cómoda? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Para quién? ¿Para mí o para Dios? Si es la voluntad de Dios, lo que a continuación se expresa es la perspectiva de Dios. Entonces lo que Dios desea para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque el que tú lo vivas no te produzca comodidad. El problema es que estamos tan casados con la comodidad, tan enamorados de la comodidad, que no tenemos la capacidad de ver el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo descubrir que estoy realmente dentro de la voluntad de Dios? Hay 4 cosas que me van a indicar dónde me encuentro respecto de la voluntad de Dios. Y la primera cosa que quiero apuntar en esta mañana es referente a mis actitudes y pensamientos. Nuestras actitudes y nuestros pensamientos nos posicionan respecto de la voluntad de Dios más allá de lo que usted se imagina. No es el estar en un lugar geográfico, porque yo puedo estar dentro de una iglesia escuchando cantos espirituales o participando de una reunión de oración, pero mi actitud y mis pensamientos no estar en acuerdo con Dios. Entonces estoy ahí por una motivación distinta al buscar el rostro de Dios. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Mi actitud es fruto de mi pensamiento.
Y si mi pensamiento no está en acuerdo con la voluntad de Dios, mi actitud no lo estará tampoco. ¿Por qué vemos dentro del cuerpo de Cristo a personas que están practicando un estilo de vida que debería reflejarse en una actitud superior a la del promedio de gente que vive sin Cristo, pero no lo notamos? ¿Por qué ha surgido esa expresión? ¿Y eso que es cristiana? ¿Y eso que es cristiano? Porque nuestros pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios. Y eso produce actitudes en nosotros que no corresponden con las actitudes que Dios quisiera que manifestáramos. O evalúe usted sus actitudes. ¿Lo colocan dentro de la voluntad de Dios? Si Jesús hiciera un análisis de tus actitudes en el ministerio, dentro de tu familia, dentro de la iglesia, en tu lugar de trabajo, ¿dichas actitudes reflejarían su carácter? Porque lamentablemente a veces somos unos cuando estamos orando. El clásico, ¿verdad? Vamos a orar. Oh sí, Padre, en este momento, Señor, estoy delante de ti. Termina de orar y ni siquiera saluda a su hermano, porque no le habla, prefiere darse la vuelta, como que no lo vi. ¿Dónde te está colocando tu actitud respecto de la voluntad de Dios? ¿Estás dentro o estás fuera? Porque es muy fácil darnos golpes de pecho y aparentar una actitud piadosa de adoración. Pero la realidad es que mi forma de pensar y las actitudes que tengo respecto del cuerpo de Cristo y respecto de todo lugar donde soy involucrado determinan en realidad cómo es que ha sido renovada mi manera de pensar. Y si mi manera de pensar no está siendo renovada, se ve reflejada en mis actitudes. El problema de muchos cristianos no es que no estén escuchando el evangelio, no es que no haya sana doctrina dentro de sus iglesias. El problema es que no están dispuestos a cambiar su manera de pensar. Y mientras que no cambiemos nuestra manera de pensar, nuestras actitudes no van a cambiar. Seguiremos siendo los mismos. Ahora añadiendo a nuestra vida una religión, pero sin transformación. ¿Y usted cree que Dios quiere eso? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Que usted tenga esas mismas actitudes que tiene? ¿Necesitamos cambiar? ¿Cree que necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente? A veces creemos que todo está bien en nuestra vida y que estamos dentro de la voluntad de Dios porque cargamos una Biblia en el celular. Pero el que usted cargue su Biblia en el celular no determina realmente que usted esté dentro de la voluntad de Dios. El que usted tenga un cargo dentro de la iglesia no implica que usted esté dentro de la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos afectan nuestra conducta. Y si nuestros pensamientos no están de acuerdo con Dios, nuestras actitudes lo reflejan. ¿Cuántos de ustedes han pasado un momento incómodo entre hermanos en Cristo? ¿Puede levantar su mano? Creo que todos hemos pasado un momento incómodo. Y quien no lo ha pasado es porque no asiste. Tan simple como eso. Todos hemos pasado un momento incómodo, porque dentro de los grupos sociales eso es normal, que haya fricción. Pero la diferencia dentro del cuerpo de Cristo sería que tenemos un mandamiento: amarnos unos a otros y soportarnos, tolerarnos, pasar por alto la ofensa. Entonces, continuamos con nuestra mentalidad de menú, seleccionando qué sí de Dios tomo y qué de Dios lo reservo.
porque todo obedece a mi conveniencia. Entonces mis actitudes y mis pensamientos van a determinar si yo estoy dentro o fuera de la voluntad de Dios. Vea lo que dice Proverbios 27, 19. Vamos allá, Proverbios 27, verso 19. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la escritura así: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Estamos reflejando a Cristo? ¿O estamos reflejando a través de nuestras actitudes que nuestros pensamientos no están de acuerdo con Él? Mire qué poderosa es la escritura y cómo es que esta dice: ¿cómo pueden caminar dos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Cómo puedo decir que estoy caminando con Cristo si mis pensamientos no están de acuerdo con Él? ¿En cuántas áreas de su vida usted no está de acuerdo con Dios? ¿No está de acuerdo en honrarle con la 10ª parte de su salario? ¿No está de acuerdo en bendecir a aquellos que le rodean? ¿No está de acuerdo en vivir una vida honrosa? ¿No está de acuerdo? ¿En qué no está de acuerdo con Dios? Porque a veces no necesitamos emplear palabras. Nuestras actitudes lo gritan. No estoy de acuerdo con Dios. ¿Estarás dentro de su voluntad? No. Esa es la respuesta. No, no estás dentro de su voluntad. Porque para estar dentro de su voluntad tienes que caminar en acuerdo con Él. Otra de las cosas que debería servirnos como parámetro para determinar si estamos dentro o fuera de la voluntad de Dios es cómo estamos viviendo. Es decir, nuestras decisiones a la luz de sus mandamientos. ¿Qué tan obediente eres? Dice la palabra del Señor que sus mandamientos son justos. Y sabe, la ley y los profetas se sintetizan en 2 mandamientos. Usted los conoce. El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo de ellos es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, el apóstol Pablo dice que, en resumen, la ley se expresa en un solo mandamiento: amar a nuestro prójimo. En otras palabras, ¿cómo sé que estoy dentro de la voluntad de Dios? Cuando mi estilo de vida no le provoca mal a nadie. No estoy hablando respecto de tu propia consideración, porque yo creo que ahí es donde todos podríamos decir: es que yo no le hago mal a nadie. No, respecto de los mandamientos de Dios. ¿Qué tanto estás viviendo dentro de sus mandamientos? Vea lo que dice la escritura, Romanos capítulo 13. Vamos allá, Romanos capítulo 13. Y vamos a leer los versos del 8 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros.
De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Leamos juntos el verso 10. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. No puedo decir que soy una persona que está obedeciendo a Dios cuando con mis decisiones estoy afectando a terceros. ¿Y por qué se toman decisiones de un calibre tal como para afectar a alguien más? Por envidias, rivalidades, pleitos. Y eso lo podemos ver muy claramente en el área laboral. Y muchas personas toman revanchas y buscan venganza. Aún en el ambiente familiar existen guerras ocultas. Aparentemente no le hacemos daño a nadie. Aparentemente. Pero nuestras decisiones implican afectaciones de terceros. Tenemos que evaluar si mis decisiones, si mi forma de vida está glorificando a Dios o no. Porque si no es así, estoy fuera de la voluntad de Dios. No importa cuánto cantemos, no importa cuánto adoremos, no importa cuánto demos, estoy fuera de la voluntad de Dios. Otro aspecto importante que debo de evaluar para determinar si estoy dentro o fuera de la voluntad de Dios es mi amor por Él. ¿Amo realmente a Dios? ¿O Dios me cae bien? Porque son dos formas de estar relacionado con Dios. Una en la que, más allá que tener una emoción hacia Él, tengo una convicción que me lleva a permanecer a su lado, que me lleva a procurar y fortalecer el vínculo. Si tú amas a una persona, le procuras. Te interesa mantener la relación fuerte, saludable, que el vínculo no se desgaste con el tiempo. No juegas a que te extrañen. Y algunos de nosotros tenemos una relación tan abandonada con Dios que pareciera que estamos jugando a que nos extrañe. Pero eso sí, decimos amarle. Amarle sin buscarle. Amarle sin procurarle. Amarle sin intentar día con día ser la mejor versión de nosotros mismos para ofrecérsela a Él. Entonces, ¿qué clase de amor es el que estamos expresándole a Dios? Te amo, Dios, pero no te quiero cerca. ¿Estaré dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo estamos amando a Dios? Es que el mío, pastor, es un amor dominguero. Sí, puedes tener una relación dominguera con Dios, pero no le llames amor, porque no lo es. El amor
implica sacrificio, implica entrega, implica muchas cosas que a veces olvidamos poner en nuestra relación con Dios. Y nos justificamos en nuestro mucho trabajo, nos justificamos en nuestros cientos de actividades, nos justificamos en el estrés, en tantas cosas que nos excusamos para no aceptar el hecho de que tenemos un problema. Y es que no amamos a Dios como deberíamos amarle. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Verso 3. Primera de Juan 5:3 dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Entonces el amor a Dios implica convicciones. Porque si yo no tengo una convicción respecto de algo, no lo voy a seguir. Puedo sentirme impulsado por una emoción y tal vez realizarlo por un periodo de tiempo mientras me dure la emoción. Pero aquello que está motivado por la emoción tiende a extinguirse con rapidez, mientras que aquello que descansa sobre una convicción permanece. ¿Comprende? Entonces, mi relación con Dios tiene que ver con la profundidad de mis convicciones. Y no solo con la emoción que pueda producirme esa reunión de fin de semana en la que me encontré en medio de un ambiente espiritual y donde lloré hasta más no poder. Porque tal vez sí podemos hacer reuniones muy emotivas, pero días atrás platicaba con una persona y esa persona me preguntaba: pastor, ¿por qué cuando hablas acerca de temas relacionados con el corazón no extiendes tus tiempos de ministración? Si usted se ha dado cuenta, tiendo a hacerlos muy breves, los tiempos de ministración, cuando hablamos de cuestiones del corazón. Para mí sería bien fácil pedirle al músico que pase, comience a tocar y empezar a tocar las fibras de sus emociones. Tendría a la mitad de la congregación aquí postrada llorando, pero ¿qué ganaría con eso? No me interesa realmente a mí hacer un circo de la religión. Me interesa que usted, después de escucharme, tenga la madurez como para evaluar lo que está oyendo y determinar con convicción qué abraza para su vida. Y eso no lo cambio por un momento de lágrimas en el altar. Que no me interesa manipularle. Me interesa, y creo que usted es lo suficientemente inteligente como para poder determinar que de todo lo que escuché me quedo. Cuando escuchando la verdad la rechazamos, eso no tiene nada que ver con una música de fondo, tiene que ver con una actitud en el corazón. Así que yo podría perder el tiempo, si así quiere usted llamarlo, poniendo al músico a tocar y decirle: pero tú te has sentido de esta manera, y las cadenas de las circunstancias y la losa de... ¿Qué ganaría después de eso? Tal vez usted sí viene y llora, se desahoga y después se para siendo la misma persona. No me interesa eso. Me interesa realmente que usted desarrolle su inteligencia espiritual y su capacidad de poder percibir la voluntad de Dios y con madurez
avanzar en ella. Cuando llego a tener momentos de ministración más extensos, generalmente no tienen que ver con cuestiones del corazón, tienen que ver con cuestiones directas de Dios para con usted. Dios hablándole a usted. Pero necesitamos hoy descubrir si realmente estamos amando a Dios como Él debe de ser amado o no. Es que yo amo a Dios como puedo. Plantéese usted, o mejor dicho, plántese en el esquema de una relación donde su pareja le da lo que puede. Esa relación no va a prosperar. Porque siempre que te estableces la línea de lo que puedes, das menos. En una relación, para que funcione, no debe de haber fronteras. No es lo que puedo, es lo que quiero. Y eso generalmente te lleva a dar más de lo que puedes. Es decir, das con sacrificio. Entiéndame lo que trato de comunicarle. El último aspecto que me va a determinar dónde estoy colocado, si dentro o fuera de la voluntad de Dios, tiene mucho que ver con mi nivel de compromiso. Es decir, hay muchos cristianos dispuestos, pero no disponibles. Estoy dispuesto, Dios, a hacer tu voluntad, pero ahorita estoy ocupado. ¿Se acuerda usted de aquellas personas a las cuales Jesús les habló y les invitó al ministerio? Qué contrastante, ¿no? El gadareno es liberado y le dice a Jesús: te ruego que me permitas estar a tu lado. Y Jesús le dice: no. Y a otros Jesús les dice: sígueme. Y uno de ellos responde: déjame ir a enterrar primero a mi padre. No acaba de fallecer su padre, no está en el proceso de ir, velarlo y enterrarlo, no. Lo que este hombre le está diciendo a Jesús es: tengo cosas más importantes que tú. Estar dentro de la voluntad de Dios, amados hermanos, no siempre es fácil, no siempre es cómodo. El problema es que cuando priorizamos nuestra comodidad, sí, estamos dispuestos, pero no disponibles. Y eso exactamente es lo mismo que no estar. Necesitamos un cambio. Amén. ¿Cómo puedo saber que estoy en la voluntad de Dios? Estar en la voluntad de Dios es tan sencillo de descubrir como saber si estamos de acuerdo con Dios. Y para confirmarlo debemos prestarle atención a los siguientes indicadores. Hay 4 indicadores que van a determinar dónde me encuentro respecto de Dios. Y esos indicadores, número 1, es la palabra de Dios. La Escritura dice que esta es como una lámpara que alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios textual, no sujeta a tu interpretación, textual, tiene poder para mostrarte si estás dentro o fuera de la voluntad de Dios. No robarás. Pero es el cambio de las tortillas. No robarás. Pero son los dulces del Oxxo. No están de muestra. Están a la venta.
Ay, pero solo fue uno. O clásico, ¿verdad? El que entra a la dulcería de Liverpool. Voy a probar. Usted ya sabe que no va a comprar. Solo quiere ir pellizcando. Ay, este se me antojó. Ay, este qué rico. Está robando. ¿Comprende lo que le digo? La palabra de Dios. Segunda cosa, el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Yo no le voy a convencer a usted de nada. No puedo. El único que le puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Porque para eso fue enviado. Para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Yo no. Ni con la música más lacrimógena que usted se puede imaginar podría convencerle de algo. Puedo manipularle, pero no convencerle. El que trae convicciones es el Espíritu Santo. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? ¿Lo ha escuchado últimamente? ¿Qué está hablando a su corazón? ¿Estás dentro o estás fuera de mi voluntad? ¿Qué le dice? Vamos a hacer un ejercicio, pregúntele. A los que dicen, pastor, es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. Ahorita la va a oír. ¿Quiere oírla? Ok. Cierre sus ojos. Y usted le va a preguntar a Dios, Señor, ¿estoy dentro o fuera de tu voluntad? Usted tiene la respuesta. Dios no responde, a veces sí, a veces no. No, ese es usted. Dios solamente le dijo sí o no, dentro o fuera. Es el Espíritu Santo hablándote. ¿Qué otro indicador me puede decir si estoy dentro o fuera de la voluntad de Dios? Mi conciencia. Porque mi conciencia tiene la capacidad de justificarme o acusarme. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas? Eso de hacer las malas que parezcan buenas, ¿qué lo determina? Mi conciencia. Porque a los ojos de los demás puede ser un acto digno de alabanza, pero yo sé que está mal. ¿Comprende? ¿Qué le dice su conciencia? No es el pastor, no me vea a mí. Ay, sí, como él es tan perfecto, me está tirando de piedras. No. Lejos esté de mí pensar así. Usted solito. Usted se conoce mejor que nadie. El último indicador es la dirección pastoral a mi vida. ¿Qué crees que piensa tu pastor de ti? Si tu respuesta es no me importa, estás mal. Porque no se trata de agradar a un hombre. No te preocupes de qué piensa Samuel Vázquez de ti. No, eso no es relevante. No estoy hablando de Samuel Vázquez, estoy hablando de tu pastor.
concepto tiene de mí? En esta evaluación de ovejas y chivos. Véalo, no le estoy insultando. Mateo 24. ¿Qué soy? ¿Una cabra? ¿Una oveja? ¿Qué soy? A veces la gente está buscando solo una opinión. Pero sabe, no es tan relevante una opinión si no tiene el peso para darnos dirección. El problema es que muchas personas tienen al pastor solamente como una referencia y no como un punto o una persona que puede ayudarles a edificar su vida de manera correcta. Cuatro indicadores para saber si estoy o no dentro de la voluntad de Dios: la palabra, el testimonio del Espíritu, mi conciencia y el testimonio pastoral respecto de mi vida. Porque a veces nos autoengañamos, eso es lo más fácil. Tergiversamos la escritura. Nos hacemos los sordos a la voz del Espíritu. No oigo, no oigo, no oigo. Tenemos nuestra conciencia encallecida. Entonces todos esos los podemos ignorar si queremos. Pero por eso hay tanto distanciamiento entre muchas personas y su pastor. Le dan la vuelta. ¿Sabe por qué? Porque no quiere oír lo que ya sabe. ¿Y qué es lo que sabe? Que está caminando mal. Por eso muchas personas no le dan acceso al pastor a su vida. Ayer platicaba con unos jóvenes y les decía: jamás me voy a meter a la vida de alguien que no me invite a participar de su vida. Si no quieres, húndete solo. Y no significa que yo no esté cumpliendo con mi labor. Significa que no me estás haciendo partícipe de tu tormenta. Muchas personas piensan equivocadamente y creen que siempre están de acuerdo con Dios. Es decir, que están dentro de la voluntad de Dios. Y ellos creen que estar dentro de la voluntad de Dios es garantía de comodidad, puertas abiertas, paz interior, prosperidad, resultados favorables en todo lo que realizan y aceptación social. Es que estoy bien con Dios, le caigo re bien a toda la gente, me llevo bien con todo el mundo, se me dan muchas oportunidades, tengo paz en mi corazón. La realidad es que muchas veces el estar dentro de la voluntad de Dios va a ser doloroso para nuestra vieja naturaleza y en muchos casos implicará incomodidad en nuestras vidas. No siempre. La voluntad de Dios está definida por el ambiente que nos rodea. Recuerde lo que leímos: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Para quién? Para Él, porque es su voluntad. Dios no nos envió el evangelio para hacernos sentir bien. Dios no nos dio su palabra para motivarnos. Nos dio su palabra y nos ha dado el evangelio para salvarnos. La gente hoy está buscando un evangelio que le haga sentir bien. Si el evangelio los confronta, el pastor hoy venía enojado. Si fue una predicación donde la temática y la dirección del sermón
mantuvo un ambiente de alegría, de cordialidad, de risas. Ay, estuvo bien padre el sermón, ¿verdad? Que así predicara siempre. Porque nos gusta estar cómodos. Piense en Daniel en el foso de los leones. La voluntad de Dios para él se manifestó en medio de la crisis. Jesús en la cruz del Calvario: Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y Dios guardó silencio. A veces estamos esperando que Dios nos comunique su voluntad a través de palabras. Pero si algo debe de saber es que en muchas ocasiones Dios guardará silencio, porque con su silencio también te está hablando. Si usted en el ejercicio que acabamos de hacer no escuchó un dentro, no oí nada, Dios también le dijo algo. Pablo naufragando, Pablo siendo apedreado, ¿estaba dentro de la voluntad de Dios? Claro que sí. Juan el Bautista siendo decapitado, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero estar dentro de la voluntad de Dios no siempre será para nosotros cómodo. No siempre será para nosotros fácil. Implica que nuestros pensamientos estén alineados con Él. Implica que nuestro corazón esté dispuesto a obedecerlo a Él. Implica que nuestro amor se mantenga vigente por Él. E implica que estemos dispuestos y disponibles para Él. El problema es que tenemos la vista puesta en el beneficio y no en el propósito. Es decir, evaluamos la voluntad de Dios en razón del beneficio. Si me conviene, es la voluntad de Dios. Si me afecta, es el diablo oponiéndose. ¿Quién nos enseñó así? Piense en Pablo, está atravesando por un momento difícil. Él lo describe como un aguijón en su carne y le ruega al Señor que se lo quite. Y el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, no te lo voy a quitar, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero a mí me duele. Pero mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero a mí me incomoda. Pero mi voluntad es buena, es agradable y es perfecta. O sea, ¿no has entendido que quien debe de moverse del lugar eres tú? Quien debe de ajustarse y ponerse en la dirección que le mantenga en acuerdo con Dios, eres tú. Cuando Dios expresa su voluntad para tu vida, siempre expresará en ello propósito. Nosotros corremos tras el beneficio, pero Dios se enfoca en el propósito. Piense en esta diferencia. Yo quiero el beneficio, Dios el propósito. Le pongo un ejemplo: su estómago. Usted ya tiene resuelto para 2019 llegar a su peso ideal.
tiene un propósito, pero su estómago quiere un beneficio. Entonces en las noches comienza a enviarle señales al cerebro y diciéndole: estoy vacío. ¿No se te antojan unos taquitos de suadero? ¿Comiste lechuga a mediodía? La ensalada de la tarde estuvo bien ligerita. Unos taquitos al pastor y a una gringuita así que se le salga el queso. Y entonces, si el pensamiento lo alimento, le pregunto a mi familia: ¿no se les antojan unos tacos? Y si se refuerza el pensamiento, mi actitud y voluntad me hace ir a los tacos. Y no voy por 1 ni 2, pido 10. Porque si voy a pecar, pues me atasco. Pero eso le ayudará a alcanzar el propósito. Pero si usted dice: no, tengo un propósito, es más, te voy a rellenar de vasos de agua, y empieza a tomar agua y se va así a dormir, se quedó triste su estómago porque no entiende el propósito, solo quiere el beneficio. Pero conforme pasan los días, pasan los meses y usted continúa en la dirección del propósito, usted alcanza su meta. ¿Por qué no avanzamos como deberíamos? Porque nuestra mirada está puesta en el beneficio inmediato y no en el propósito. A veces vivir en la dirección del propósito de Dios es doloroso, es difícil, es incómodo. Pero ¿no será preferible estar dentro de su voluntad que estar fuera? ¿Qué piensa? Jesús una ocasión habló con Pedro y le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Me imagino la cara de Pedro así. ¿Por qué? Porque Jesús no le está diciendo: yo he orado por ti para que eso no te pase. No, esa no fue la oración de Jesús. Había un propósito, aunque Pedro no lo viera como un beneficio. Te va a sacudir el diablo porque hay un propósito. El beneficio hubiera sido: oraré para que no se te acerque el diablo y todo lo que desea para destruirte no prevalezca. Entonces Pedro hubiera dicho: qué padre, pero hubiera sido el mismo infantil de siempre. Pero tenía un propósito, el sacudimiento a su vida. Entonces estar dentro de la voluntad de Dios para Pedro en algún momento fue doloroso, fue difícil, pero valía la pena. El permanecer en la voluntad de Dios me garantiza, con eso concluyo. Diga conmigo: el estar dentro de la voluntad de Dios me garantiza. Le voy a hablar de 6 cosas. Aquí terminó mi introducción. No es cierto. 6 cosas que el estar dentro de la voluntad de Dios me garantiza. Esperamos a que toque para que sea más caché y usted se sienta más emotivo. Con la musiquita así lenta, sí. Ahí sí oigo la voz de Dios. Mire así. ¿Has estado sufriendo? Oiga, es que somos un grupo de autoayuda o qué rollo. La palabra de Dios va más allá que eso.
El permanecer en la voluntad de Dios me garantiza 6 cosas. Y ayer estaba meditando y pensaba y decía: Dios, muéstrame ¿qué es todo aquello que me garantiza el estar en tu voluntad? Y Dios comenzó a hablarme y me dijo: lo primero, fruto. Porque yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y toda rama que está unida a mí lleva mucho fruto. Si tú estás dentro de mi voluntad, yo te hago fructífero. La segunda cosa es que nos hace plenos. Jesús dijo que Satanás no viene sino para robar, matar y destruir, pero Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, tu vida se mueve de lugar y comienzas a experimentar con la plenitud. No hablo de felicidades momentáneas, alegrías superficiales. No. Te hablo de plenitud, donde te sientes vasto, donde te sientes completamente lleno. El permanecer en la voluntad de Dios me garantiza estabilidad. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, tienes estabilidad. Aunque tengas que atravesar por pruebas, tienes estabilidad. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su justicia eterna en Cristo Jesús, Él, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El permanecer en la voluntad de Dios me garantiza protección. Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él es la peña. Y si yo estoy en Él, tengo una relación con Dios que me da protección. El permanecer en la voluntad de Dios me garantiza esperanza. Colosenses 1:5. Vaya ahí, me encanta esa cita, porque parece que de pronto a Dios le interesa que nos reenfoquemos. Y en Colosenses 1:5 dice la palabra de Dios lo siguiente: a causa de la esperanza reservada para ustedes, lea conmigo, en el cielo. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, tus ojos están puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Te sabes peregrino en este mundo y te interesa más hacer tesoros en el cielo que tener tesoros en la tierra, porque sabes que tu ciudadanía es celestial. Y por último, el permanecer en la voluntad de Dios me garantiza que el día de Cristo no seré avergonzado. Todos en algún momento de nuestra existencia tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Qué dicha para quienes, estando dentro de la voluntad de Dios, tengan la seguridad de que no serán avergonzados. ¿Cuál es el mejor lugar? Dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Y si procuras estar ahí, si te esfuerzas por estar ahí, créeme, tendrás fruto, plenitud, estabilidad, protección, esperanza y la certeza de no ser avergonzado delante de Dios. Póngase de pie, vamos a orar.